Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy estamos con un amigo y politólogo que es Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucas? Gracias por atendernos y poder estar contigo en estos momentos. No, por favor, Gustavo, un placer estar con ustedes. Acá estamos. Bien, muchísimas gracias. Bueno, como te imaginarás, vamos a hablar un poco de lo que es la actualidad, más que nada respecto a las elecciones, de qué es lo que puede pasar, cómo puede venir y qué tenemos que afrontar de acá hasta fin de año, ¿sí? Y una de las preguntas que siempre tratamos de hacer, como para entender un poco la situación, es ¿qué tanto impacta el dólar, la inflación, los ingresos, que, bueno, obviamente de la gente está en el tapete, en el momento de emitir el voto? ¿Cómo lo ves que puede estar impactando? Bueno, mucho, porque si uno tiene que identificar un driver que conduce el proceso electoral, que determina el comportamiento electoral de la gente, hoy ese driver de este proceso electoral 2023 es el económico. Venimos registrando, no este año, en los últimos años, una creciente preocupación de la ciudadanía esencialmente por los temas económicos, esencialmente por la inflación. Fíjate qué curioso, Gustavo, en nuestro último estudio nacional de septiembre le preguntamos a la gente, bueno, pregunta que le hacemos habitualmente todos los meses, ¿no? ¿Cuál cree que es el principal problema que afecta al país? El 62% mencionó la inflación como principal problema. Es el nivel más alto que recogimos en toda nuestra serie, que tiene más de 6 años de historia. Lo cual marca un poco el clima de preocupaciones ciudadanas que está esencialmente focalizado en lo económico y naturalmente variables como las que mencionás inciden y determinan la evaluación que la gente hace de cuál es la situación económica, cuál es el rumbo económico que está teniendo el gobierno y lógicamente eso impacta en el comportamiento electoral. Claro, seguro. Y bueno, ¿cómo vamos a llegar entonces al acto eleccionario en octubre? En virtud precisamente de estos temas, ¿no? ¿Cómo crees que la gente va a considerar esta alternativa? Bueno, nosotros decíamos antes de la PASO que estábamos frente a un escenario de una fuerte demanda de cambio. Y esa demanda de cambio nos hacía pensar en la probabilidad de la alternancia política. El oficialismo venía teniendo dificultades para consolidar apoyos electorales, por lo menos en términos de intención de voto. Y la PASO ocurrió, la PASO clarificó la oferta, redujo la oferta, y hoy esencialmente la pelea es entre tres, ¿no? Entre Javier Milei, que ganó la PASO, Patricia Bullrich, que ganó la interna de Juntos por el Cambio, y Sergio Massa, el candidato oficialista. En ese contexto, seguimos sosteniendo la alta probabilidad de cambio en virtud de los factores precedentes a la PASO, pero estamos viendo un escenario de mucha paridad entre esos tres, y con desafíos muy distintos para cada uno, ¿no? Quizás Massa tiene la dificultad de enfrentar el desafío más complejo por ser el candidato oficialista, pero quizás Massa tiene una ventaja en esta escena, que es que sus dos rivales que han quedado son candidatos que se parecen bastante en términos de lo que ofrecen, y que son esencialmente dos candidatos que son muy refractarios al universo de votantes disponible para Massa. Esto le abre una ventana de oportunidad para Massa, que es, bueno, quizás no por simpatía, sino por espanto, termino logrando consolidar un nivel, un piso de apoyo que pueda serme útil para poder aspirar a entrar a un balotaje. Por el lado opositor, Milei tiene la ventaja de haber ganado la PASO y de ser la opción opositora más competitiva. De hecho, tiene la ventaja de haber sorprendido en la PASO. Y esa sorpresa que generó Milei en la primaria generó un clima muy favorable hacia su candidatura, que en algún punto lo estamos viendo verificado en los estudios post-PASO, ¿no? Donde vemos una mejora de los niveles de apoyo electoral que Milei está recogiendo en relación a los que recogió en la PASO. Y finalmente tenemos a Patricia Bullrich, que tuvo la mala noticia de que su rival en esta disputa de representar una oferta de cambio terminó ganando la elección. Terminó sacando mucho más votos que ella individualmente, con el desafío pendiente también de Bullrich de, bueno, para empezar a hablar, tratar de retener el 100% de los votos de su espacio. Me parece que para Bullrich el hecho que haya ganado Javier Milei la PASO se volvió una
un dato muy negativo y está intentando revertir un poco esta sensación de que todavía no está logrando consolidar la retención del 100% de los votos del espacio. Esto es lo que nos hace pensar y nos hace ver una escena algo desnivelada de la que veíamos, de la que vimos en La Paso, con Javier Milei sacando una ventaja adicional, con Patricia Bullrich intentando volver ese punto de inicio de La Paso, pero con dificultades, y con Massa consolidando un piso de apoyo que hoy lo estaría metiendo en un eventual balotaje con Javier Milei. Esta es un poco la perspectiva que vemos en una escena que aún no nos ofrece demasiada claridad respecto de cómo va a ser la resolución final. En vista del panorama, ¿no?, que estás planeando y planteando, ¿cómo la gente tiene decidido, cuándo decide la gente el voto, en definitiva, para que el 21-22 de octubre tome la decisión, ir a la elección y votar? ¿Cuándo esa persona toma conciencia en el momento de quién es el elegido que va a poner en la urna? Bueno, yo te diría, Gustavo, que en buena medida los que ya han votado en La Paso, la gran mayoría de ellos ya tiene definido su voto, sea porque es su voto original, o sea porque han definido su migración. Esto lo estamos viendo particularmente en estudios que hemos hecho posteriores a La Paso, con las dificultades que tienen los instrumentos de su capacidad predictiva, ¿no?, las encuestas. Pero independientemente de eso, lo que uno mira cuando ve qué es lo que la gente hizo y qué es lo que la gente va a hacer, uno ve niveles bastante altos de definición, ¿no? Quizás la incertidumbre o el interrogante viene por el lado de los votantes nuevos, que particularmente es un segmento al que tenemos dificultad de llegar con las investigaciones. Cuando hablo de los votantes nuevos, estoy hablando de los votantes que puedan sumarse, sí, o sea, el incremento de participación electoral. Tuvimos seguro un 70% de participación, estimamos que puede estar en 75, en 76. Esos son más o menos 1.750.000 votos. Si vos le sumás a eso los 750.000 votos que eligieron candidatos que no superaron el umbral del 1,5, estamos hablando de 2,5 millones. Y si le sumás a eso algo de voto blanco que pase afirmativo o algo de voto nulo que pase afirmativo, podés estar hablando de 3 millones de votos. ¿Cuánto es eso? Y la diferencia entre el primero y el tercero fue apenas 600.000 votos. Claro. Con lo cual 3 millones de votos dando vuelta son demasiado para terminar de definir esta escena. Y todavía nos faltan los debates, ¿no?, que son 2 instancias, los 2 debates van a ser 2 instancias, bien centrales de la dinámica hacia la elección general, así que creo que todavía hay tiempo para pensar que esto esté definido, pero en todo caso compartimos algunos de los rasgos que estamos viendo de lo que venimos viendo que ha pasado desde el 13 de agosto para acá. Correcto. ¿Y crees que va a haber baja participación, como pasó en Las PASO, o no? ¿O que realmente va a haber mayor cantidad de electorado? Sí y no. Sí, va a haber bajas si lo miramos en términos históricos. Es decir, yo no me imagino volviendo a tener niveles de participación por encima del 80%, como lo vimos en las últimas 2 elecciones presidenciales, pero sí más alta que la PASO, ¿no? Habitualmente, por lo menos desde que tenemos PASO hasta aquí, siempre en la elección general ha habido más participación que en la PASO. Y si miramos lo que ha pasado en los procesos electorales provinciales, venimos viendo un incremento más o menos en promedio de 5 puntos porcentuales de la participación, con lo cual ahí es donde uno saca esta proyección de decir, bueno, quizás estemos por encima del 75, 76, quizás 77, pero no me animo a pensar que podamos llegar al 80, 81% como lo vimos en el 2019, ¿no? Sí. Lucas, ¿los resultados provinciales para gobernador se proyectan para las presidenciales? Bueno, es súper interesante porque en esto de buscar evidencia para tratar de anticipar el futuro, uno mira, bueno, qué está pasando en las provincias, qué puede pasar a nivel nacional. Tampoco ha sido un buen predictor del resultado porque en La PASO teníamos muchos triunfos provinciales de Juntos por el Cambio, incluso muchos batacazos, muchos triunfos opositores de Juntos por el Cambio, logrando apoderarse de algunas provincias, pero eso no se vio reflejado en la elección nacional. De hecho, hay un dato, Gustavo, que me parece muy ilustrativo de esto.
Si vos tomás las elecciones provinciales que desdoblaron su elección provincial, es decir, que no votaron conjuntamente con la nacional, y vas a ver cuántos votos juntaron las ofertas provinciales de Juntos por el Cambio en esas elecciones provinciales, bueno, y la comparás con la PASO del 2003, de agosto del 13 de agosto, te encontrás con que las ofertas provinciales de Juntos por el Cambio juntaron 1.600.000 votos más que los votos que juntaron los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio. Y esto es muy llamativo, porque hay un electorado provincial, sobre todo el interior, porque es el interior el que desdobló, en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires tuvimos elecciones simultáneas con la nacional, pero hay un electorado provincial que elige ofertas de Juntos por el Cambio para sus provincias, pero que no se inclinó por las ofertas de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Obviamente ahí emerge Milei como un destinatario de buena parte de su oferta electoral, pero digo que el número llamativo es que la diferencia entre Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza a nivel nacional, en la categoría presidencial, fue de 450.000 votos. Claro. Yo acá estoy hablando de una diferencia de 1.600.000. Es decir, que si Juntos por el Cambio juntara para su candidata a presidente ese 1.600.000 de votos que juntó en las elecciones provinciales, naturalmente hoy Bullrich estaría liderando la intención de voto y con un lugar asegurado en el balotaje, ¿no? Evidentemente hay una decisión del electorado provincial de elegir una alternativa como la de Javier Milei a nivel nacional, que no es la alternativa que fue elegida a nivel provincial. Y esto es llamativo y quizás nos lleva a interpretar en el terreno de la hipótesis si no hay un electorado del interior enojado con el establishment político nacional, ¿no? Me parece que puede ser una línea de interpretación de por qué se da este fenómeno tan particular de votantes del interior eligiendo oferta provincial de Juntos por el Cambio, pero no la oferta nacional de Juntos por el Cambio. Tal cual. Más allá de que un hecho histórico fue que más de 10 provincias no le pertenecen al peronismo, cosa que es histórico. La primera vez que pasa, ¿no? Histórico es el tema. Histórico. De hecho, bueno, ese dato es consonante con el resultado electoral del peronismo. El peronismo tuvo su peor resultado histórico. Digamos, nadie imaginaba en la expectativa que el peronismo iba a estar por debajo del 30% y efectivamente estuvo. O sea, hay una escena inédita de retroceso del peronismo en muchas provincias, pero quizás la ventaja que tiene el peronismo en este turno electoral es que la oferta opositora está dividida. Obviamente que estaríamos hablando de otras circunstancias si la oferta opositora estuviera concentrada en una sola candidatura, en un solo candidato. No es lo que está ocurriendo y esto en algún punto deja al oficialismo, bueno, con esta expectativa que todavía está en juego. Lucas, si eventualmente hubiera una hipotética segunda vuelta, ¿cuál crees que los candidatos prefieren como rival a cada uno de ellos? ¿Quién prefiere de rival, ¿no? En definitiva, Milei, ¿a quién elegiría como rival, a lo mejor en la condición del balotaje? ¿Y quién elegiría Massa y quién elegiría Bullrich, como para tener sustento? ¿Es posible similar eso? Súper interesante la pregunta, porque si le hiciéramos esa encuesta a los candidatos, lo que tendríamos es dos candidatos que se buscan el uno al otro, que son Javier Milei y Sergio Massa. A los dos les conviene el otro en un balotaje y de hecho da la sensación que los dos están intentando favorecer esa escena, buscando polarizar entre ellos la escena y dejando la Bullrich afuera. ¿Por qué? Porque Bullrich ha quedado en el medio de la oferta electoral, claro. En un medio posicionalmente hablando, y esa posición de estar en el medio la vuelve muy competitiva frente a cualquiera de los dos extremos. El problema que tiene Bullrich es, bueno, que tiene que garantizarse su acceso al balotaje. Esto es lo que está en discusión. Claro. Pero sin lugar a dudas, para cualquiera de los dos, para Massa o para Milei, el candidato elegido en esa eventual encuesta sería el otro, ¿no? Lo interesante es que a quién elegiría Bullrich. Y es interesante porque si le hiciéramos esa pregunta, muy probablemente Bullrich eligiese a Massa como rival. Ahora, si esa es la respuesta de Bullrich, la pregunta para hacerse, digamos, es, bueno, ¿cómo hace para sacarle votos a Milei?
favorecer ese escenario, que no es el escenario más probable hoy. Pero es un escenario preferible para Bullrich, pero no el más probable. Y esto quizás pone en discusión, bueno, ¿cuál es la estrategia de Bullrich? ¿Qué es lo que Bullrich está buscando en este arco narrativo de confrontaciones casi exclusivamente con el kirchnerismo, ¿no? Porque claro, pareciera que la escena le está demandando una estrategia distinta para tratar de lograr rescatar parte del apoyo que Milei le ha sacado a Juntos por el Cambio y que sería el que le permitiría a Bullrich favorecer ese escenario que busca, ¿no? Bueno, hay quizás una discusión respecto de si es buena o conveniente o no la estrategia que está teniendo Bullrich en esta escena, ¿no? La última que te hago. Vos citaste una frase que me pareció interesante, es que en Argentina si te vas 20 días, cuando volvés cambió todo. Pero si te vas 20 años, no cambió absolutamente nada. ¿Sí? ¿Qué crees que nos falta para ordenarnos? Y la realidad es, ¿qué podemos hacer para que alguna vez pensemos todos juntos? Como para poder avanzar en lo que es la necesidad que tiene Argentina. Sí, bueno, esa frase hace referencia especialmente a que los problemas de la Argentina no son coyunturales, son estructurales. Y yo creo que lo que hace falta es construir un sentido común razonable para atender y resolver los problemas que un país como la Argentina enfrenta. Yo creo que en la Argentina se ha roto el sentido común que permita o que permite que pueda haber políticas de Estado que transcurran dentro de determinados márgenes de razonabilidad. Y lo digo pensando esencialmente en términos de política económica, ¿no? Creo que en la Argentina no tenemos un mínimo consenso respecto de cuáles son las leyes que conducen al proceso económico. Ese consenso se ha roto y el hecho de que ya se haya roto el consenso implica que la alternancia política puede romper un marco razonable de entendimiento de cómo debe gobernarse una economía. Entonces, creo que todo este ciclo que se ha iniciado después de la crisis del 2001, que tenía el kirchnerismo como una expresión hegemónica de este proceso, digamos, es característico por eso. El kirchnerismo vino a proponer un marco de referencia de difícil, digamos, razonabilidad en términos de cuál debe ser la política económica para gobernar una economía como la Argentina, ¿no? Pensar, por ejemplo, como sostiene Cristina Kirchner en alguna de sus alocuciones públicas, el déficit público no genera inflación, que no se puede tener tasas reales de interés positiva, por solo mencionar dos aspectos que son de sentido común para una política económica, me parece que marca esto, ¿no? Me parece que si recuperamos el sentido común respecto de cuáles son las leyes que deben gobernar la economía, bueno, quizás podemos llegar a tener la expectativa de que, aún cambiando un gobierno, bueno, uno puede encontrarse con un marco de referencia económico bastante estable, como sucede en otros países de la región. Pero lamentablemente hemos perdido ese sentido común económico en Argentina y eso nos pone en esta circunstancia de que estamos a un poquitito más de 2 meses de un cambio de gobierno y no tenemos la menor idea de qué es la Argentina que viene de acá a 2 meses, ¿no? Increíblemente esa es la circunstancia en la que estamos, un nivel tan alto que hace difícil pensar en que la iniciativa económica privada pueda florecer, ¿no? Desde ya, muchísimas gracias, Lucas. Seguramente que estaremos en contacto y todo el esfuerzo que hiciste para poder acompañarnos, te lo agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. No, por favor, un placer. Y estamos en contacto. Un abrazo grande. Gracias. Y a ustedes les digo gracias y nos encontramos en la próxima, La City por Dentro en Mercado por Expertos. Chao, gracias.